Para los que no saben, los hermanos Elmer y su esposa, la familia Pacheco, esta tarde no está con nosotros porque está visitando una congregación. Llegó de último. Estoy mintiendo, hermano. Asumí que los hermanos no iban a estar. Que conste, y lo voy a decir delante del hermano, porque él ayer tarde me dijo que no iba a estar, iba a estar de visita, pero a lo mejor llegó con bien. Pero qué bueno. Estaba escondiéndose tras la puerta, así que me disculpan si estaba mintiendo. Bienvenidos todos. Vamos a estudiar en esta tarde, pero antes de abrir la palabra de Dios, les invito a que podamos dirigirnos a Dios en oración. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Santo, que estás en tu trono de gloria, te damos gracias porque un día como hoy, Señor, tu Hijo Santo resucitó entre los muertos. Y gracias, Señor, a esa muerte, ahora nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesús. Ahora pertenecemos a tu pueblo, Padre. Gracias por el perdón que nos das de nuestros pecados a través de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, tú, Padre, nos ayudes a entender el mensaje, que podamos edificarnos, que podamos fortalecernos, Padre. Y es a través de Jesucristo que te lo pedimos y en él te damos gracias. Amén. Hace más de 2000 años, las disputas y contiendas entre judíos religiosos, quienes eran los fariseos y saduceos, las disputas entre fariseos y discípulos de Jesús, era bien a menudo. Disputaban y contendían por cada milagro que Jesús hacía, por no guardar el día de reposo según la ley de Moisés. Muchas veces cuestionaban a Jesús, pero mayormente se acercaban a sus seguidores, a sus discípulos. Si Jesús sanaba a un enfermo el día sábado, venían y trataban de disputar. Si Jesús sanaba a un endemoniado, trataban de cuestionarlo y de atribuirle poderes satánicos. Pero curiosamente, las disputas entre judíos, es decir, fariseos, discípulos de Jesús, no solamente surgieron entre ellos, entre estas dos partes, sino que muchas veces surgieron dentro de los mismos 12 apóstoles de Jesús. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana, en esta tarde, se titula ¿Quién es el mayor? Y qué bueno que el hermano no puso el tema en la portada del boletín. Si usted ve en el boletín, la fotografía que aparece ahí es la fotografía congregacional. ¿Qué pasaría si el tema estuviera en forma de pregunta? ¿Quién es el mayor? Yo creo que a todos estaríamos juzgando o haciendo juicio, bueno, tomándolo desde el punto de vista que cada uno entendemos. Bueno, quizás el mayor de edad de fulano o fulana, o mayor en conocimiento, quizás pudiéramos estar haciendo juicio, y me alegra, que bueno que el hermano tuvo a bien no ponerlo ahí enfrente, porque estaríamos haciéndonos ideas, quizás ideas equivocadas. Pues estas disputas eran continuamente entre los discípulos de Jesús. Espero me alcance el tiempo para poder hablar de este tema. ¿Y cuál fue el origen de esa pregunta? ¿Quién era el mayor? El origen de esto muchas veces surgió primero por no entender quién era el reino o qué era el reino de Dios en sí. Además, podía ser otra razón del origen de esta pregunta, es que los
líderes religiosos de aquella época habían enseñado a sus seguidores, a quienes buscaban a Dios, a que las personas los respetaran a tal grado que los llamaran rabí. Rabí es una palabra que significa maestro, que los llamaran padre, que les tuvieran un respeto como si fueran a Dios mismo. Esto lo habían inculcado los líderes religiosos de aquel tiempo. No fue la idea de Dios. Dios, desde que sacó al pueblo de Israel de allá en Egipto, puso a líderes frente de la congregación, frente del pueblo de Dios, y el propósito era para que enseñara, para que instruyera al pueblo. Esta estructura se perdió con el tiempo. Cuando vino Jesús, se encontró con esta situación, y Jesús vino a establecer su iglesia. Y el contraste entre los líderes religiosos y la iglesia que Cristo fundó, los seguidores de Jesús, pues los discípulos a lo mejor entendían esto, que habían sido enseñados de esa forma. Como muchos de nosotros quizás hoy en día podemos venir arrastrando costumbres religiosas que allá nosotros aprendimos en X o A o B religión, que eso nos enseñaron, y muchas veces eso nos causa problemas cuando nos encontramos dentro de la iglesia de Dios. Tenemos conceptos equivocados. Entonces, el propósito en esta tarde es de enseñar o de aprender quiénes somos delante de Dios, qué es en sí la iglesia de Dios. ¿Habrá algún liderazgo como en los gobiernos que está desde el presidente, el vicepresidente, los gobernadores, no sé, la escala en que siguen? Pero si ustedes se fijan, va a una escala, desde el más pequeño hasta el que tiene el poder, el presidente. ¿Será así dentro de la iglesia? Eso lo vamos a ver a continuación, abriendo en las páginas de la Biblia. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 9. Evangelio según Marcos, en el capítulo 9, verso 33, y vamos a estar leyendo hasta el 35. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33, vamos a leer hasta el 35. Y llegó a Capernaum, hablando de Jesús, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Interesante esto, porque ellos sabían cuál era la contienda que habían tenido, y les pegó al corazón. Él sabía lo que habían, pero él les pregunta, no porque no supieran, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Primer característica que encontramos acá para ser alguien especial, para ser mayor en el reino de Dios, la primera parte es ser servidor de todos. ¿Qué tipo de servicio? Tampoco Jesús está hablando que ser servidor de todos, muchas veces esto nos lleva a querer abarcar, estar trabajando en todas áreas, ser servidores con el interés de ser el mayor. No es esa la idea. La referencia la vamos a ver en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 Jesús está dando un ejemplo y lo vamos a ver a continuación. Juan capítulo 13. Él da un ejemplo de humildad. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 4. Se levantó de la cena
Y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a hacer una pausa acá. El lavar los pies de los discípulos en aquel entonces era un gesto de humildad. Y si podemos, si esta costumbre se hiciera ahora, porque hay muchas congregaciones, religiones que practican esto de una forma equivocada, porque Jesús más adelante lo vamos a ver, no está dando así un mandamiento, sino que está enseñando una enseñanza de humildad por el orgullo que los discípulos tenían. Él está hablando a los corazones que tenían que quitarse ese deseo de estar uno sobre otro, de ser mayor, de tener un mejor lugar. Y esa es la idea. Jesús se levantó y comenzó a lavar los pies. Lavar los pies, yo creo que si esto fuera una práctica de hoy en día, yo creo que fuera bien fácil. Yo creo que fácil de ir a la bañera o ir al conectar una manguera, abrir la llave y lavarle los pies a alguien, y eso es bien rápido. Además, ¿cómo venimos nosotros acá a la iglesia? Venimos bien bañados, la mayoría nos hacíamos bien. Si nos quitamos las medias, los zapatos, yo creo que no vamos a encontrar suciedad en nuestros pies. Si nosotros nos trasladamos a la época, al tiempo de Jesús, usted recordará cómo aquellos hombres caminaban distancias y el zapato que usaban eran sandalias. Imagínense aquellos hombres que habían caminado de una distancia bastante larga, con sus pies sudados. El sudor con el polvo hace una mezcla de una serie de lodo. Imagínense esto. Lavar los pies, eso es lavar. Por eso, si lo relacionamos hoy en día, yo creo que ¿qué vamos a lavarle los pies a una persona? Si están limpios. Jesús lo hizo, pero Jesús, viéndolo primeramente desde un punto literal, estaban los pies bien sucios, pero Jesús quería dar una enseñanza. Vamos a leer en el versículo 12, siempre de Juan capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, escuchen la pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. En otras palabras, ustedes me llaman Señor y Dios, y sí, yo lo soy. Está una respuesta en el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Qué significa todo esto? Es ahí donde muchas veces las personas se equivocan y toman esto como un mandato de Dios, del Señor, que se deben de lavar los pies. Pero Jesús está diciendo en el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de humildad. Ejemplo de humillación, ejemplo de quitar la soberbia, el orgullo del corazón de ellos. Es lo que Jesús está diciendo. Dentro de la iglesia, no traten de estar uno más arriba que otro, porque eso no es así. Si te toca hacer una obra o trabajar en un ministerio que aparentemente para el hombre es sencillo, es bajo, no te sientas bajo, porque es importante delante de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ellos tenían aquel orgullo, todavía no habían aprendido la lección en cuanto a la humildad de Jesús. Entonces, por eso Jesús les dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. En Mateo capítulo 11, versículo 29, usted recuerda cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
Eso es lo que Jesús está diciendo, tratando de enfatizar, está Jesús tratando de enseñar, de transmitir a los discípulos que Él, siendo Dios, dejó su trono y se humilló, no solamente lavando los pies de los discípulos. Esa no era una humillación tan grande, sino que hasta llegar a la muerte, dice el apóstol Pablo, y muerte de cruz, que era lo más bajo de aquella época, que era el castigo el castigo que se le daba al pecador o a las personas más bajas, a los criminales. Ese era el castigo más grande que había, la cruz, una muerte, el desprecio más grande que era eso. Y Jesús se humilló hasta eso, no solamente lavar los pies, eso era. ¿Y qué era lo que iba a ganar Jesús? Y esto nos da una enseñanza. Entonces, no tratemos de servir solamente. Según Marcos capítulo 9, versículo 33, Jesús dice que el mayor de todos es el servidor. Entonces voy a servir en todo para ser mayor. Voy a servir a Dios para tener un lugar grande delante de Dios. No es ese el punto. Cada vez que sirvamos al Señor en diferentes ministerios, hagamos y no lo tomemos en cuenta. ¿Sabe por qué? Siempre pensemos como si no hemos hecho nada. Si no sabe qué va a pasar, va a llegar un momento como aquellos obreros que el Señor contrató a que fueran a trabajar a la viña. Y dice que cuando contrató por 10 denarios a los que trabajaron desde la mañana, más tarde buscó a otros al mediodía a trabajar por el mismo precio, y cuando llegó más cerca a la hora de la salida, también contrató a otro. Pero en la tarde, cuando iba a pagar, a dar el precio, el salario que él había prometido, resulta que el pago era igual para todos. ¿Y usted recuerda esta historia? ¿Cuál fue la reacción de los que habían comenzado a trabajar desde la mañana? No les gustó. ¿Por qué razón? Bueno, yo he hecho bastante y le estás pagando el mismo salario, no es justo. ¿Y sabe que eso puede pasar en nosotros si nosotros estamos tomando eso como cada ministerio, cada servicio que hacemos, lo estamos anotando? Dios, hice esto, tómamelo en cuenta. Eso no debe de estar en nosotros. Entonces, el primer paso que debemos de aprender es que debemos de servir sin interés a recibir algo. Si nosotros lo hacemos, debemos de hacerlo de buena gana. Los líderes de aquella época, desgraciadamente, estaban enseñando de una forma equivocada. Yo quiero que veamos en Mateo capítulo 23, miren cómo estaban los pensamientos de estos líderes religiosos. ¿Cuál era la costumbre de ellos? Mateo capítulo 23, verso 1 al 10. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Escuche eso, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras, ¿para qué? Dice, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus bacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero mire lo que Jesús está haciendo, la estructura de Jesús, el fundamento de Jesús en su iglesia, no en aquellos grupos religiosos. Ya estaban esas religiones, los grupos de los fariseos y de los saduceos, estaban ahí, pero la iglesia que Jesús estaba formando, mire cómo la forma. Pero entre ustedes no querráis, es decir, no permitan que las personas le llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y ese es el Cristo. Y todos vosotros, ¿qué sois?
hermanos. No hay un lugar más alto ni hay un lugar más bajo aunque así trabajes en diferentes ministerios. No hay un lugar como en un gabinete de gobierno. No, en la iglesia del Señor todos somos hermanos. Pero ¿cuál era la idea de los líderes religiosos de aquel entonces? Las personas tenían que verlos con reverencia. Incluso cuando pasaban, dicen, en las plazas, tenían que hacer reverencia muchas veces a ellos. El respeto. Yo creo que como personas, como seres humanos, cada uno de nosotros nos merecemos respeto. Debemos de respetarnos. Pero no por ser el ministro de la iglesia. O aquí tenemos nuestro hermano Elmer. ¿Ha observado o alguna vez ha escuchado algún mensaje del hermano que esté enfocando a que se le debe de respetar más que a usted que está ahí sentado? Creo que no. Esa es la iglesia del Señor, si nosotros seguimos la estructura del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa allá afuera en diferentes grupos religiosos? Hace algunos, ya enfoqué lo que era la idea, la costumbre de los líderes religiosos en tiempo de Jesús. Eso no pasó. Esta idea creció, vino creciendo. Tenemos alrededor muchas iglesias, líderes religiosos, que usted no puede pasar a saludarlos dentro de la misma iglesia, no puede pasar a un lugar a hablarlos, no, tiene una barrera, no puede pasar, quiere mandarle un mensaje, tiene que mandarlo por escrito, pero incluso no puede verlo. Hace algunos días vino un líder de la iglesia católica acá en los Estados Unidos. La gente se acercó y muchos de ellos no le vieron, y se entiende, yo entiendo que entre esa multitud de las personas no podían acercarse, pero la costumbre es que no puede pasar cualquier persona a hablar con el líder religioso de ellos. ¿Y dónde está el mandamiento de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está enfocando acá? No llaméis, versículo 9 del capítulo 23 de Mateo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, y este es el Cristo. ¿Qué era lo que estaba pasando? La enseñanza que Jesús está dando acá, y lo que nosotros podemos ver, es que estos hombres querían tener el lugar de Cristo. Hacían las cosas para que las personas lo vieran. Y esta es una enseñanza para nosotros. Cada vez que nosotros hacemos una obra para bien dentro de la iglesia del Señor, tratemos, si es posible, de escondernos y que no se den cuenta los demás. No lo hagamos para que nos vean. No nos presentemos acá en servir o ayudar en diferentes ministerios para que nos vean y tener un mejor lugar dentro de la iglesia, porque esa no es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó fue una iglesia humilde y sencilla de corazón. Jesús estaba dando la formación y la estructura de la iglesia. En Lucas capítulo 17, Jesús critica esta situación. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 7. En esta ocasión Jesús había sido invitado por alguien, observando, es decir, hablando de Jesús. Capítulo 14, estamos leyendo Lucas capítulo 14, verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 12. Y dijo también al que había
le había convidado: cuando hagas comida y cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado. Versículo 13: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús está hablando, criticando otra vez. Miren la costumbre de aquellas personas. Cuando eran convidados, dice, yo me imagínense que nos convidan a una boda a nosotros y aparezca un grupo de hermanos corriendo a buscar los primeros asientos. Así era la costumbre de los fariseos, porque querían estar sentados al frente. Eso para ellos era algo importante, y Jesús está hablando de que tenían que ser humildes de corazón. No por eso nosotros no vamos a ocupar estos asientos del frente. En una ocasión, allá en El Salvador, estaba la congregación llena y los asientos de frente vacíos, y dije yo, los de atrás pasen al frente. Y un hermano me dijo, en broma, pero muchos lo entienden, él lo dijo en broma, pero algunos lo entienden equivocado acá este texto, cuando dice que tienen el concepto que el estar al frente, sentados acá más cerca, estar actuando como la actitud que tenían los fariseos. Y no es eso. Jesús no está condenando en que usted se venga a sentar acá. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Cuando fueres a la casa del Señor, ¿qué dice? Acércate más. ¿Para qué? Para oír. ¿Que para qué? Que para ofrecer el sacrificio necio, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Es decir, acércate más para oír. Jesús está hablando que no está diciendo que el sentarse acá es pecado, que eso te hace enorgullecer. Jesús está hablando de los corazones, a esos corazones que tenían llenos de soberbia, que querían ser los primeros, porque ese es el tema. ¿Quién es el mayor? Estas disputas estaban entre los mismos discípulos. Vamos a ver otro pasaje. Según Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Ya vimos el ejemplo, era de ser servidor, humildad, humillación. Vamos a ver según Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús pone otro ejemplo acá. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús en esta enseñanza está diciendo otra vez: humíllense. ¿Qué era lo que estaba pasando otra vez? El orgullo, la soberbia entre ellos. ¿Quién es el mayor? ¿Se ha preguntado eso usted en la iglesia? ¿Quién es el mayor alguna vez? O si hay algún visitante acá entre nosotros que quizás nos visita por primera vez, se ha preguntado quién es el líder de la iglesia. La iglesia, y vamos a ver más adelante en unos minutos un pasaje donde nos habla acerca del fundamento de la iglesia, de los que están al frente, quiénes son. Entonces, en este pasaje Jesús está diciendo: humíllense. Ustedes quieren tener un lugar, y lo primero que tienen que hacer para tener un lugar delante de Dios es que se humillen, dejen ese orgullo. No les importa si ustedes están en un lugar que para los hombres es bajo, porque eso era lo que pasaba. Querían tener un lugar delante de los hombres, y eso es
totalmente diferente en la iglesia de Dios. No sé a cuántos de ustedes, compañeros de trabajo, amigos o compañeros de escuela, les han hecho esta pregunta. A mí ya me la hicieron varias veces. Y hace unas 2 semanas un compañero me hizo una pregunta. ¿Y tú qué eres en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de esta pregunta? La pregunta es que uno responda qué es, pero según la posición del hombre. ¿Eres un diácono? ¿Eres un anciano? ¿O qué eres? O sea, quieren ver la posición, el grado que se tiene. Les digo yo, ¿un simple servidor? Oh, servidor. Eso no es, ante el hombre eso no tiene ningún valor. Pero si yo le digo, yo soy un diácono, ya eso va, o soy un anciano, porque son costumbres que traemos, desgraciadamente, una de la sociedad que nos enseña eso, aún dentro de los niños, a tener un liderazgo uno sobre otro. La iglesia del Señor no es así, por eso he querido compartir esta enseñanza en esta tarde. Entonces, la gente quiere esperar cuando le preguntan a usted qué eres, es que usted tenga un puesto. Si usted le dice, bueno, ahí todos somos igual. ¿Cómo así? Hace unos días alguien vino acá también buscando a preguntar, quería hablar con el pastor de la iglesia y salió y resulta que con el hermano Ellen estuvieron ahí hablando. Entonces, quieren ver el mundo allá afuera. Y esto está en diferentes corrientes de doctrinas. Quieren ver la iglesia del Señor con una jerarquía, como los gobernantes allá afuera. Jesús lo dijo. Vamos a ver este pasaje. Marcos capítulo 10, versículos 35 y 44. Más adelante está Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 44. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, Jesús reconoce esto y ellos respondieron que eso era cierto. Jesús les dijo, a la verdad sí, del vaso que yo bebo beberéis y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Esto se estaba refiriendo Jesús en cuanto al sufrimiento. Si ellos iban a sufrir, sí. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Vamos a hacer una pausa acá. Jesús está haciendo una pregunta. Ellos están queriendo tener un lugar, el sentarse a la derecha y el uno a la izquierda. Jesús les pregunta, ¿pueden participar? ¿Pueden ser participantes de mis padecimientos? Y dijeron, sí. Jesús lo reconoce y lo vemos en Hechos capítulo 12 cuando el apóstol Santiago fue muerto. Juan seguidamente sufrió por Jesucristo y por esa razón fue exiliado, y cuando escribe la carta al Apocalipsis se encuentra en la isla de Pasmo. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis. Jesús se da cuenta que los apóstoles iban a sufrir, iban a tomar de ese vaso, iban a morir por la causa de Jesús, pero el que se sentaba a la derecha o a la izquierda no era de él. ¿De dónde vino la idea de esto? Bueno, la idea de esto, hay dos razones. Una, todavía no estaban percibiendo muy bien lo que era en sí el reino, pero la idea quizás vino de Mateo capítulo 19, versículo 28, donde Jesús les había dicho que en la regeneración
se iban a sentar sobre 12 tronos para en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria. Los 12 se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Ellos ya sabían esto. Y Jesús les había aclarado que era cuando el Hijo del Hombre venga en gloria. Bueno, sentarse en 12 tronos, Jesús va a tomar el poder, va a tomar el trono. Pero ¿en qué posición voy a quedar yo? Yo quiero estar al lado de Jesús. Dijo Juan y Jacobo, yo quiero estar cerca de Jesús. Entonces, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Tienen pleito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá? ¿Quiénes son culpables acá? ¿Serán culpables solamente los 2 que pidieron el lugar o serán culpables todos? El Señor les aclara y en esta ocasión son culpables todos. Uno, por ser insensibles. Yo quiero tener este privilegio, esta posición. No me importa los demás. Eso estaban siendo insensibles a los otros. Pero los otros estaban molestos, estaban celosos. Entonces todos estaban siendo culpables de esto. Entonces Jesús les dice en el versículo 42, mas llamándolos les dijo, otra vez, mire, varios pasajes hablan de esto. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, poder? La iglesia del Señor, en otras palabras, está diciendo en el versículo 43, dice así: pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Alguien puede cumplir con todo esto, con el servicio que Dios hizo Jesús? Entonces esto significa que va a ser difícil tener el primer lugar delante de Dios, porque Jesús dice que Él el ejemplo había dado y dice que Él vino a servir es dar la vida por rescate del mundo. ¿Cuántos de nosotros la vamos a dar? Le hemos dado por Jesús. Ya Jesús nos salvó. Entonces, ¿qué tanto podemos hacer? ¿Podemos hacer algo igual por Jesús o más por Jesús? No, entonces esto significa que delante de Dios siempre somos, dentro de nosotros somos iguales. Somos bien pequeñitos delante de Dios, pero por su gracia y su misericordia ahora somos un pueblo especial. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los apóstoles? ¿Qué podemos decir acerca de los maestros, de los ancianos, de los diáconos? Bueno, ¿y eso qué son dentro de la iglesia entonces? Vamos a Efesios capítulo 4. La carta de los Efesios nos dice en el capítulo 4 cuál es el propósito. Y él mismo, Efesios 4, versículo 11. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿cuál es el propósito? Aquí es el propósito de Dios de poner el liderazgo en la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito es ese, de que hayan maestros, ancianos, evangelistas, apóstoles, fueron los que comenzaron. Ese era el propósito. No era con el fin de tener un grado, de subestimar a los demás. Tampoco estoy diciendo que también se les debe de faltar el respeto. El apóstol Pedro habla en su primera carta que nosotros debemos de sujetarnos a los ancianos.
Pero mire que dice el apóstol Pedro acerca de los ancianos. Primera Pedro capítulo 5, verso 1 a 4. Primera Pedro capítulo 5, uno al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Estamos leyendo la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, es decir, apóstol, porque era uno de los requisitos que el apóstol tenía que tener, haber estado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ser testigo de estas tres cosas. Y Pedro lo fue. Versículo 1: que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2: apresentando la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro está hablando a los ancianos cómo deben de cuidar de la iglesia del Señor, cómo deben de cuidar del pueblo de Dios. Dice, no por ganancia deshonesta, no por amor al dinero, no como quien tiene poder, señorío, como quien son a creerse dueño de la iglesia. No es esa la idea de Dios. Según Efesios 4, es para instruir a la iglesia, no teniendo poder y autoridad, sino que siendo ejemplos de la ley de Dios. Si nosotros traemos ideas que los ancianos son los que están encima para matar, estamos equivocados, y es bueno que quitemos esta idea. Están para enseñar. El día de ayer tuvimos una actividad, los que estuvieron acá son testigos de esto. Y como yo ya había estudiado lo que esta tarde iba a hablar, observé, y los que estuvieron acá observaron. La iglesia de Cristo tiene ancianos. Para aquellos que todavía no saben, tienen ancianos y diáconos. Hay como 4 o 5 ancianos dentro, 4 acá. Estos hermanos, después que terminó la actividad, ¿saben qué hicieron? Pude observarlo, y ya son mayores de edad, ya son ancianos en edad, ya son viejos. Comenzaron a limpiar las mesas y a recoger. No escuché que uno de ellos dijera, oigan, ustedes limpien. Hubo alguien que escuchó eso, que los hermanos dijeron, ay, ustedes pónganse a limpiar. Dice, siendo ejemplos de la ley, ellos comenzaron a hacer las cosas. Y es que esa es la iglesia de Dios. Si usted viene de una iglesia que no se está haciendo esto, o aún dentro de la iglesia de Cristo, si usted está viendo un liderazgo equivocado a lo que la Biblia está enseñando, usted puede hablar con estas personas. Si está viendo a alguien que esto lo está diciéndole, hazlo tú, como la actitud que tenían los fariseos, y ellos no hacen, es un mal ejemplo para la iglesia. Entonces pude ver eso, que así tiene que ser. Entonces, para tener un lugar delante de Dios, tenemos que ser ejemplos, ser servidores, y no creernos por el puesto que tenemos. Esto hablo mayormente para los hermanos que son nuevos. Tenemos bastantes hermanos nuevos dentro de la iglesia que recientemente se bautizaron y puedan aprender esto. El apóstol Pablo, en su primera carta, cuando escribe a aquel joven Timoteo, que él se encargaba de establecer o poner
liderazgo en cuanto a diáconos o ancianos en las iglesias, Él les dijo, mira, le encarga a Timoteo, no pongas a jóvenes como diáconos. Y da la explicación porque no vaya a ser que se envanezcan y caigan en la trampa del diablo, porque eso es lo que tiende el hombre carnal, por lo que hemos aprendido en la sociedad, lo que los discípulos percibían también durante el discipulado, que estar en un lugar, tener un lugar como diácono era estar sobre los demás, y es el que va a estar más humilde, siendo ejemplo. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo que no sean jóvenes, no sean novatos nuevos en la iglesia, porque se pueden equivocar, pueden pensar que al tener un lugar especial como un evangelista, lo puedan tomar de una forma equivocada, y no es ese el punto, para que se tenga señorío sobre la iglesia, sino para que sea una persona humilde, sea ejemplo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros en la iglesia del Señor? Voy a concluir con este texto. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Esto es lo que somos todos dentro del pueblo de Dios. Capítulo 2, verso 9. Mas vosotros, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, no está escribiendo esta carta para el mundo. Esta carta no va dirigido a los que no son cristianos. Estas palabras van dirigidas a los que ya han sido lavados por la sangre de Jesucristo a través del bautismo, a los que se han arrepentido para el perdón de pecados y a los que han venido a Cristo. A eso está escribiendo Pedro acá. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos nación santa, linaje escogido, el pueblo adquirido por Dios. Todos nosotros los que conformamos el cuerpo de Cristo, aquellos que han venido a Jesús, todos somos una nación santa. No podemos decir el ministro santo, el santo ministro, como lo dicen allá afuera algunos líderes religiosos. Todos somos una nación santa. Todos los que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, todos pertenecemos a esa nación santa y tenemos un lugar especial delante de Dios, tanto como ministro, como un servidor, como el que sirve, como el que predica, como el que dirige cantos, como el que limpia el edificio, como aquel que está aprendiendo, que todavía está recién convertido y quizás no está trabajando en diferentes ministerios porque está aprendiendo. Es parte de ese pueblo de nación santa. Si hay amigos acá en esta tarde que todavía no pertenecen a ese pueblo de Dios, le invitamos a que sea parte. La Biblia dice que nosotros en otro tiempo estábamos fuera también. No éramos pueblo de Dios. Cuando estamos en pecado, esto nos excluye del pueblo de Dios. Pero mientras usted tiene vida, hay esperanza que usted pueda venir a ser parte del pueblo de Dios. ¿Quiere pertenecer a esa nación santa? ¿Quiere ser linaje escogido de Dios? Eso es muy bonito.
Le invitamos para que esta tarde pueda venir al Señor. Y si usted, hermano, que está entre nosotros, si usted se ha alejado del Señor, usted es un hijo de Dios, pero un hijo desobediente, le invitamos también para que pueda pasar al frente y pueda reconciliarse con el Señor. Mientras cantamos un himno de invitación, si hay algún amigo que quiere bautizarse para el perdón de pecado, puede hacer. Que Dios le bendiga.